Mi esposa creyó que ella era quien movía las piezas, que yo era simplemente un hombre ciego, cómodo en su matrimonio, al que podía vaciar y abandonar sin que me diera cuenta. Ella pensó que estaba preparando la trampa perfecta para dejarme sin nada. No tenía idea de que, paso a paso, estaba caminando directamente hacia la mía, pero déjenme retroceder un poco, porque nada de esto tiene sentido si no entienden cómo era nuestra vida antes de que todo se derrumbara. Me llamo Mateo Vargas. Tengo 42 años y soy gerente regional de una empresa de logística en Austin, Texas. Hasta el mes de agosto del año pasado, si alguien me hubiera preguntado, habría dicho que mi matrimonio era una roca. No era perfecto, porque ningún matrimonio lo es, pero era sólido. Elena y yo llevábamos juntos 11 años, 8 de ellos casados. Habíamos comprado una casa hermosa en el vecindario de Hyde Park, cuando los precios todavía eran razonables, y pasamos casi una década convirtiendo esas paredes en un verdadero hogar. Nuestra rutina era simple pero nuestra. Los viernes por la noche pedíamos comida mexicana y veíamos películas malas en el sofá. Los domingos por la mañana ella leía las noticias en su tableta mientras yo preparaba demasiado café. Funcionaba. Éramos felices, o al menos eso creía yo. Quiero que entiendan algo sobre mí. No soy un hombre desconfiado por naturaleza. Soy el tipo de persona que le da a la gente el beneficio de la duda, incluso mucho más allá del punto en el que debería dejar de hacerlo. Guarden ese detalle en su mente, porque es muy importante para lo que viene después. El cambio en Elena empezó con detalles tan pequeños que casi los pasé por alto. Fue a finales de agosto. Un domingo por la tarde, el teléfono de Elena vibró sobre la isla de la cocina mientras ella estaba en la sala. Algo completamente normal, pero cuando se acercó a buscarlo, no lo miró de reojo como solía hacer. Lo agarró de golpe, casi con pánico, como si yo estuviera a punto de leer su diario más íntimo. Yo me reí. Le pregunté si alguien le debía dinero. Ella ni siquiera me miró. Ya estaba escribiendo rápidamente en la pantalla. Me dijo que era un asunto de la clínica donde trabajaba como administradora y que no me preocupara. Esa noche no me preocupé. Pero durante las siguientes 2 semanas, el asunto del teléfono se convirtió en un patrón extraño. Empezó a llevarse el celular al baño. Se lo llevaba al garaje cuando decía que necesitaba buscar algo. Y lo más extraño de todo, le puso una contraseña de bloqueo por primera vez en 8 años de matrimonio. Un teléfono que antes vivía boca arriba en la mesa de centro, al alcance de cualquiera, de repente se había convertido en una bóveda de máxima seguridad. Cuando le pregunté por la contraseña, me dio una respuesta casual, casi ensayada. Me dijo que había habido problemas de seguridad cibernética en la clínica y que la gerencia les había exigido a todos proteger sus dispositivos personales. Sonaba razonable, excepto que Elena trabajaba en la programación de citas de pacientes. Dudaba mucho que el departamento de tecnología estuviera exigiendo medidas de seguridad de nivel militar a los empleados de recepción, pero no dije nada. Me convencí a mí mismo de que estaba siendo un esposo paranoico. Poco tiempo después, descubriría que la palabra paranoia ni siquiera se acercaba a la pesadilla que estaba viviendo. Para la segunda semana de septiembre, las cosas empeoraron. Empezó a salir de la casa para contestar llamadas. Y no me refiero a irse a otra habitación. Me refiero a salir al patio trasero, en medio del calor sofocante de Texas, caminando hasta el fondo del jardín, como si le aterrara que yo pudiera escucharla a través de las ventanas. Cuando volvía a entrar, yo intentaba sonar lo más natural posible. Le preguntaba quién era. Ella siempre tenía una respuesta rápida. Era su compañera Carmen quejándose de los turnos, o era su hermana hablando mal de su esposo otra vez. Ambas excusas eran posibles, pero ambas las decía demasiado rápido. Aquí hay algo que aprendes cuando llevas más de una década con alguien. Desarrollas un radar para la voz de tu pareja. Conoces el tono exacto que usa cuando dice la verdad, y conoces el tono que usa cuando está actuando. La voz de Elena en esas llamadas había entrado en modo de actuación. Yo todavía no sabía qué estaba pasando, pero sabía que la música de nuestro matrimonio estaba desafinada. 3 semanas después de que empezara todo, un jueves por la tarde, llegué a casa más temprano de lo normal después de visitar uno de nuestros almacenes en San Marcos. Elena estaba sentada en la mesa del comedor. Tenía la computadora portátil abierta
y varios papeles esparcidos a su alrededor. En el instante en que escuchó la puerta principal, cerró la computadora con tanta fuerza que escuché el crujido de las bisagras. Yo levanté las manos, sorprendido. Le pregunté si estaba bien y le pedí perdón por asustarla. Ella ya estaba juntando los papeles, poniéndolos boca abajo con movimientos nerviosos. Me dijo que no me esperaba tan temprano y que solo estaba adelantando trabajo aburrido de presupuesto. Pero antes de que pudiera esconder todo, mis ojos captaron una sola palabra escrita en la esquina de una libreta amarilla. Liquidación. Me dije a mí mismo que esa palabra podía significar 100 cosas diferentes. Una liquidación de seguros en la clínica. Un problema de inventario. Me dije muchas mentiras esa semana. Ninguna de ellas me ayudó a dormir. Esa noche me quedé despierto mirando al techo, acostado junto a la mujer con la que había construido mi vida entera, escuchando su respiración, preguntándome qué oscuridad se estaba moviendo debajo de su piel, en un lugar donde yo ya no podía verla. El miércoles siguiente, Elena me dijo que se iba a encontrar con una amiga para tomar un café después del trabajo. Una mujer llamada Patricia, de su club de lectura. Era un plan normal, nada sospechoso. Sin embargo, yo tenía que revisar un envío en una tienda a solo 2 calles de la cafetería que ella había mencionado, en la avenida South Congress. Pensé que sería un buen detalle pasar a saludarla después de mi trabajo, tal vez acompañarla a su auto. Un gesto simple de esposo. Pero cuando llegué, ella no estaba adentro de la cafetería. Estaba en la acera. Caminaba en círculos pequeños, con el teléfono presionado contra su oído, con tanta fuerza, que sus nudillos estaban blancos. Yo estacioné mi camioneta al otro lado de la calle, y me quedé adentro. Algo en su postura, en la tensión de sus hombros, me dijo que no me acercara. La calle era ruidosa, llena de tráfico y turistas, pero bajé la ventanilla y logré captar fragmentos de su voz. Casi listo. Solo necesito unas semanas más. Lo sé. Te prometo que no me voy a arrepentir. Cuando todo esto termine, por fin podremos empezar de cero. Te lo prometo, empezar de cero. No dijo arreglar las cosas. No dijo tomar un tiempo. Dijo empezar de cero, como si la vida que habíamos construido juntos ya fuera un libro cerrado para ella, y estuviera leyendo la primera página de una historia nueva, con otra persona sosteniendo la otra mitad del libro. Arranqué la camioneta y conduje a casa antes de que pudiera verme. Hasta el día de hoy, no sé qué habría hecho si nuestros ojos se hubieran cruzado en esa calle. Esa misma noche, mientras preparábamos la cena, le pregunté cómo le había ido en el café con Patricia. Elena me contó una historia completa y perfecta. Me habló de los problemas amorosos de su amiga, de cómo Patricia quería mudarse a otra ciudad, de lo caro que estaba el café. Fue un discurso fluido, detallado y completamente ensayado. La dejé terminar. Luego, con la voz más tranquila que pude fingir, lancé mi primera piedra. Le dije que nunca habíamos hablado realmente de lo que pasaría con nuestras cuentas y nuestros documentos si a alguno de los dos le pasaba algo malo. Le sugerí que tal vez deberíamos organizarnos mejor. Observé su rostro por un segundo. Menos de un segundo. Algo oscuro brilló detrás de sus ojos, pero desapareció de inmediato, reemplazado por una expresión de sorpresa agradable. Una sorpresa demasiado agradable para ser real. Me dijo que era curioso que yo mencionara eso, porque ella había estado pensando exactamente lo mismo. Me dijo que deberíamos tener todo en un solo lugar. Los números de cuenta, las contraseñas, los títulos de propiedad. Todo. Solo por si acaso. ¿Por si acaso qué, Elena? Eso fue lo que grité en mi mente. Pero por fuera, solo asentí. Le dije que era una decisión inteligente. Me di la vuelta y seguí lavando los platos mientras mi corazón golpeaba contra mi pecho como un martillo. Durante los siguientes días, ella mencionó el tema de organizar nuestros documentos 3 veces más, cada vez con preguntas más específicas. Me preguntó si yo recordaba la contraseña de nuestra cuenta bancaria conjunta. Me preguntó dónde guardábamos las escrituras de la casa. Me preguntó si yo sabía dónde estaba el título de su auto. Una mujer que en 8 años jamás había mostrado el más mínimo interés por la ubicación de un solo recibo de luz, de repente estaba construyendo un inventario detallado de nuestras vidas. Sé cómo suena esto. Sé que para muchas personas,
Que tu esposa quiera organizar las finanzas no parece una señal de alarma. Si lo hubiera mencionado una sola vez, lo habría ignorado por completo. Pero era la combinación de todo. El teléfono bloqueado, las llamadas en el patio trasero, la palabra liquidación en la libreta, la frase empezar de cero en la calle. Cada pieza por sí sola podía explicarse. Pero juntas, formaban una imagen que yo conocía perfectamente, aunque me destrozara el alma admitirlo. Así que, un martes por la mañana, después de que ella se fue a la clínica, me senté en la mesa de la cocina, abrí mi computadora y entré a nuestra cuenta bancaria conjunta. En 8 años de matrimonio, nunca había tenido una razón para revisar cada movimiento bancario línea por línea. Esa mañana lo hice. Lo que encontré no fue un robo dramático de miles de dólares. Y eso fue lo que lo hizo mucho más doloroso. Fue metódico. Fue frío. Durante las últimas 5 semanas, había hecho 4 retiros extraños. $400, $600, $350, $500. Cada uno de ellos estaba estratégicamente por debajo del límite que activaría una alerta automática de transacción inusual en nuestros correos electrónicos. Ninguno de esos retiros coincidía con un pago de tarjeta, una suscripción o una compra grande en el supermercado. El dinero había sido transferido a una cuenta que yo no reconocía, algo etiquetado genéricamente como fondo de emergencia, una cuenta que yo jamás había abierto. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, mirando el brillo de la pantalla. Sentí que algo dentro de mi pecho se hundía lentamente, como una piedra pesada cayendo en el fondo de un lago oscuro. No la confronté. Todavía no. Sabía que no estaba listo, y, sobre todo, sabía que para enfrentar lo que se avecinaba, iba a necesitar ser mucho más inteligente que ella. El enojo no me iba a servir de nada. Esa misma tarde llamé a un viejo amigo de la universidad, Diego. Él se había convertido en un exitoso abogado de derecho familiar en la ciudad de San Antonio. Le conté absolutamente todo: el teléfono, las llamadas a escondidas, la palabra en la libreta, el discurso en la cafetería y, finalmente, los retiros metódicos de dinero. Hubo un silencio largo en la línea. Diego suspiró pesadamente. Me dijo que no me iba a mentir diciendo que mi matrimonio tenía salvación. Me dijo que, si tan solo la mitad de lo que le había contado era cierto, necesitaba protegerme de forma legal e inmediata. No la semana que viene, no después de hablar con ella. Ahora mismo. Antes de que ella presentara la demanda de divorcio. Durante la siguiente hora, Diego me explicó exactamente lo que tenía que hacer. Me enseñó cómo documentar mis bienes separados. Me indicó cómo proteger lo que legítimamente era mío antes de casarnos. Yo tenía una pequeña casa de alquiler en el este de Austin que había comprado antes de conocer a Elena. Tenía mis ahorros de jubilación de mis primeros años de trabajo. Diego me ayudó a transferir y proteger esos activos en cuentas que eran innegablemente mías. Todo fue notariado, fechado y respaldado con documentos limpios. Diego fue muy claro. Me dijo que esto no se trataba de esconder dinero de forma ilegal. Se trataba de asegurar que, si ella estaba construyendo un caso para vaciarme, no pudiera tocar los bienes que yo tenía todo el derecho legal de proteger. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé en silencio. Fui frío y metódico, igual que ella. Cada transferencia fue documentada. Cada firma fue certificada por un notario. Cada fecha quedó registrada de una manera que más tarde demostraría, sin lugar a duda, que yo había actuado mucho antes de que ella presentara un solo papel en la corte. Pensé que eso sería todo. Pensé que con proteger lo mío sería suficiente. No tenía idea de que estaba a punto de dar un paso más allá. No sabía que el siguiente movimiento que haría sería el que terminaría destruyéndola por completo, porque había algo que todavía no le había contado a Diego, algo que no le había dicho a nadie. No solo iba a proteger mi dinero, iba a descubrir exactamente qué era lo que ella creía que me podía quitar, y para hacerlo, iba a darle algo que encontrar. Durante nuestros 11 años juntos, había aprendido algo muy particular sobre Elena. Algo que nunca había visto como un defecto peligroso hasta ese otoño. Elena jamás, ni una sola vez, había podido resistirse a un número que pareciera más grande de lo que esperaba. Ya fuera un regalo de cumpleaños, un bono en el trabajo, o incluso cuando su tía le dejó una pequeña herencia.
La primera reacción de Elena nunca era la gratitud. Era el cálculo. Siempre empezaba a planear qué podía cambiar con ese dinero, qué puertas se abrían, qué podía comprar. Yo solía pensar que era una mujer práctica. Pero ese mes de octubre, empecé a preguntarme si en realidad era pura avaricia. Así que decidí construirle un número enorme para que hiciera sus cálculos. Ya habían pasado 6 semanas desde que comenzó mi pesadilla. Era mediados de octubre. Abrí una nueva cuenta de corretaje. Una cuenta real, completamente legítima, a mi nombre únicamente, y deposité en ella una cantidad modesta. Solo un par de miles de dólares. Nada que llamara la atención. Luego, utilizando una plantilla de estado de cuenta que cualquier oficina de asesores financieros usa para proyecciones futuras, creé un documento impreso. Quiero ser muy claro en esto. No era un documento falso ni ilegal. Estaba claramente etiquetado en la letra pequeña de la parte inferior como una estimación de crecimiento proyectado a 10 años. Es el tipo de papel que las empresas de inversión generan todos los días para mostrar a sus clientes lo que podrían ganar si el mercado fuera perfecto. Pero fuera de contexto, si alguien lo miraba rápidamente con la desesperación de querer creerlo, parecía un saldo bancario actual. Y el número que aparecía al final de esa página tenía 6 cifras. Era exactamente el triple de lo que Elena creía que teníamos ahorrado en total. Imprimí la hoja. La doblé por la mitad y la dejé en el cajón de mi escritorio, en la oficina de la casa. No la escondí en el fondo, pero tampoco la dejé a la vista. La puse debajo de una carpeta vieja de seguros médicos, el tipo de lugar exacto donde alguien revisaría si estuviera buscando documentos importantes a mis espaldas. Les seré sincero. Me sentí enfermo del estómago mientras cerraba ese cajón. Ese no era el hombre que yo creía ser, poniendo trampas en mi propia casa, engañando a mi propia esposa, pero entonces recordé la palabra liquidación. Recordé su voz diciendo empezar de cero. Si ella estaba planeando su gran escape, yo necesitaba saber con cuánto dinero creía que se iba a escapar. Dejé el cebo y me senté a esperar. No sabía que al intentar destruirme, ella misma estaba cavando su propia tumba. Y ustedes están a punto de escuchar cómo cayó en ella. No tuve que esperar mucho tiempo. El anzuelo estaba puesto en el cajón de mi oficina, y yo sabía perfectamente cómo funcionaba la mente de mi esposa. 4 días después de haber dejado esa hoja de proyección financiera falsa, llegué a casa del trabajo. Por la fuerza de la costumbre de los años en los que trabajé desde casa, siempre cerraba la puerta de mi oficina. Ese día, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Entré despacio. La carpeta de seguros médicos estaba en su lugar, pero no estaba alineada exactamente como yo la había dejado. La hoja impresa seguía debajo, pero el ángulo era distinto. Alguien había estado buscando. Y ese alguien había encontrado exactamente lo que yo quería que viera. Durante los siguientes días, Elena cambió. No fue un cambio drástico que cualquier persona notaría, pero yo había pasado 11 años aprendiendo a leerla, y notaba cada pequeño detalle. El secretismo no aumentó. Al contrario, se relajó. Las llamadas a escondidas en el patio trasero se volvieron más cortas, más seguras. Ya no tenía esa energía nerviosa, esa tensión de nudillos blancos que le había visto afuera de la cafetería. Empezó a tararear canciones de nuevo. La escuché tararear mientras preparaba la cena por primera vez en 2 meses. Un sábado, me sugirió que fuéramos a ver una tienda de muebles de lujo en el área de The Domain, al norte de Austin. Dijo que era solo por diversión, algo que no hacíamos desde nuestro primer año de casados. Nos paramos frente a un juego de comedor que costaba más que todos los muebles de nuestra sala juntos. La vi pasar la mano por la madera oscura, con una sonrisa soñadora, como si ya estuviera imaginando ese comedor en su nueva vida. Ella creía que había encontrado el número real. Creía que nuestra cuenta bancaria escondía cientos de miles de dólares. No tenía idea de que estaba acariciando un mueble que jamás podría comprar. A la semana siguiente, las conversaciones sobre organizar nuestros documentos se detuvieron por completo. Ya no me preguntaba por contraseñas ni títulos de propiedad. Ya no lo necesitaba. Ella creía que ya sabía dónde estaba todo el dinero. En lugar de eso, se volvió silenciosa de una manera diferente. Era un silencio con propósito. El tipo de calma que precede a la tormenta.
Cuando alguien está a punto de hacer un movimiento que ha estado planeando durante mucho tiempo. Para la primera semana de noviembre, noté algo más. Empezó a llegar tarde de supuestos eventos de la clínica, vestida mucho más elegante de lo que un martes en un consultorio dermatológico requería. No le pregunté nada. No necesitaba hacerlo. Tenía a mi abogado, Diego, en marcación rápida. Todos mis bienes reales ya estaban documentados, protegidos y fuera de su alcance semanas antes de que todo esto estallara. Y ahora, yo tenía una idea muy clara del tamaño del botín que ella creía que le correspondía. Un viernes por la mañana a mediados de noviembre, salí a trabajar como cualquier otro día. Cuando regresé esa noche, encontré un sobre grueso sobre la mesa de la cocina. Tenía mi nombre impreso. Elena estaba sentada al otro lado de la mesa. Tenía los brazos cruzados y una expresión en el rostro que nunca le había visto. Era una mezcla extraña, entre una simpatía ensayada y una emoción que apenas podía contener. Me dijo que me sentara. Yo ya sabía lo que había en el sobre antes de abrirlo. Eran los papeles del divorcio, presentados esa misma tarde en el tribunal del condado de Travis. Empecé a leer sus demandas. No eran nada modestas. Pedía la mitad del valor de nuestra casa en Hyde Park. Pedía la mitad de lo que ella creía que eran nuestras cuentas de inversión conjuntas. Y ahí estaba, enumerada por su nombre, la cuenta de corretaje que yo había abierto, y que no tenía ni de cerca lo que ella pensaba. También exigía una pensión alimenticia, calculada en base a un nivel de ingresos que nunca, ni una sola vez, habíamos tenido. Había construido toda su oferta inicial, toda su estrategia de salida, alrededor de un número que yo había fabricado para ponerla a prueba. Y estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Me gustaría decirles que sentí furia en ese momento, pero no fue así. Sentí algo mucho más extraño. Una especie de claridad fría y absoluta. Fue como ver una pieza de ajedrez moverse exactamente a la casilla que habías planeado. Dejé los papeles sobre la mesa con mucha suavidad. Le dije que estaba bien, que hablaríamos de esto con nuestros abogados. Ella pareció casi decepcionada de que yo no estuviera gritando o llorando. Me miró a los ojos y me dijo con voz suave que no intentaba lastimarme. Me dijo que solo necesitaba protegerse. Y que ambos sabíamos que nuestro matrimonio ya no funcionaba. Esa es la parte que todavía me da vueltas en la cabeza. Había estado construyendo su salida durante meses. Había estado sacando pequeñas cantidades de dinero en efectivo, contratando a una abogada, planeando una vida con otra persona. Y sin embargo, tuvo el descaro de sentarse en nuestra cocina y llamarlo protegerse, como si yo fuera la amenaza en esta historia. Llamé a Diego esa misma noche. Él ya tenía todo preparado. Cada transferencia legítima de mis bienes separada, fechada y notariada semanas antes de que ella presentara su demanda. Hubo algo parecido a una carcajada en la voz de Diego cuando volvió a la línea después de revisar los documentos que me habían entregado. Me pidió que le contara una vez más sobre esa cuenta de corretaje que Elena creía que tenía 6 cifras. Le expliqué todo con voz calmada. Le dije que la cuenta era real. El dinero que había en ella, un par de miles de dólares, era real. Pero no era lo que ella pensaba. El número que ella vio era una hoja de proyección financiera, no un saldo actual. Nunca fue un saldo. Yo nunca le dije que lo fuera. Nunca mencioné una sola palabra sobre esa cuenta. Ella revisó mis cosas a escondidas, encontró un papel y sacó sus propias conclusiones. Hubo una larga pausa en la línea. Diego finalmente habló. Me dijo que llevaba 15 años haciendo ese trabajo en derecho familiar, y que nunca había visto algo parecido. Me aseguró que la sesión de mediación iba a ser un espectáculo inolvidable. No tenía idea de cuánta razón tenía. La mediación se programó para la última semana de noviembre, 10 días después de que me entregó los papeles. Elena pasó esos 10 días actuando como una mujer que ya había ganado la lotería. Volvió a ser amable conmigo, casi cariñosa. Es esa actitud que toman las personas cuando creen que la parte difícil ya pasó y pueden darse el lujo de ser generosas con el perdedor. Incluso me mencionó, de manera muy casual, que ya había empezado a buscar apartamentos. Mencionó complejos residenciales de lujo en el centro de Austin, lugares que eran imposibles de pagar solo con su salario de la clínica. Me pregunté más de una vez quién la estaba ayudando con esas matemáticas financieras. Lo descubriría muy pronto,
pero no en la sala de mediación. Eso vendría después, y de la persona que menos esperaba. La sala de mediación estaba en la oficina de su abogada, en un edificio de cristal en el centro de la ciudad. Era el típico espacio diseñado para parecer neutral, pero que lograba sentirse exactamente como lo contrario. Una mesa larga de madera fría, jarras de agua que nadie tocaba, y un gran ventanal. La abogada de Elena se llamaba Valeria Torres. Llevaba un traje impecable y tenía una voz afilada. Era el tipo de abogada que claramente disfrutaba abrir las negociaciones con un golpe fuerte. Y no me decepcionó. Valeria deslizó una carpeta gruesa por la mesa hacia nosotros. Con tono autoritario, dijo que su clienta solicitaba una división equitativa que reflejara el patrimonio matrimonial documentado. Dijo que esto incluía la residencia principal, las cuentas de jubilación acumuladas durante el matrimonio, y lo que ellas entendían como una posición de inversión conjunta valorada actualmente en más de $200,000. Diego ni siquiera abrió la carpeta, simplemente me miró, asintió levemente y luego volvió su mirada hacia la abogada Valeria. Su expresión era de una paciencia absoluta. Con un tono amable, casi compasivo, Diego dijo que creía que había habido un malentendido significativo. Dijo que le gustaría revisar los detalles cuidadosamente, porque no quería que nadie en esa habitación pasara por la vergüenza de pelear por un número que jamás había sido real. El rostro de Elena no cambió de inmediato. Ella seguía con la barbilla en alto, convencida de que estaba pisando tierra firme. Diego expuso la situación exactamente como la habíamos ensayado. Confirmó que la cuenta de corretaje existía. Sacó los documentos reales de la cuenta. Mostró que había sido abierta en octubre, únicamente a nombre de Mateo Vargas, y financiada con unos pocos miles de dólares de mis ahorros personales previos al matrimonio. Mostró el saldo actual, real y verificable. Luego, Diego sacó otra hoja. Era la hoja de proyección. Explicó que este documento era una simple estimación de crecimiento, el tipo de papel que cualquier firma financiera genera como una ilustración de lo que podría pasar en 10 años bajo condiciones de mercado ideales. Señaló la letra pequeña en la parte inferior, donde decía claramente que no era un saldo actual. Diego miró directamente a los ojos de la abogada Valeria y le dijo que yo jamás le había presentado ese documento a Elena como un estado de cuenta. Jamás había discutido el tema con ella. Sus palabras finales en esa sala todavía resuenan en mi memoria. Dijo que, si alguien revisaba documentos privados sin autorización y sacaba una conclusión incorrecta de una hoja de proyección claramente etiquetada, eso no era ocultamiento de bienes matrimoniales. Eso era, simplemente, un error de lectura muy desafortunado. Observé cómo el color desaparecía del rostro de Elena en tiempo real. Fue como ver cambiar el clima en una colina lejana. Toda su arrogancia, toda su seguridad, se desmoronó en un solo segundo. Abrió la boca para hablar. Dijo que eso no podía ser, que ella había visto el número. Diego le respondió con una suavidad que hizo que el golpe fuera aún más devastador. Le dijo que ella había visto una proyección, claramente etiquetada, y le ofreció la hoja por si quería revisar la letra pequeña, que se había saltado por la emoción. La abogada Valeria se inclinó hacia adelante, tomó la página y la leyó rápidamente. Pude ver cómo su mandíbula se tensaba con cada línea que leía. Había construido toda su posición inicial, toda la confianza de su clienta, y el lujoso apartamento que Elena ya estaba visitando, alrededor de un número que nunca había existido. Me gustaría decir que me sentí triunfante, pero la verdad es que solo me sentí cansado. Estaba agotado de meses de secretos, cansado de ser el que tenía que pensar 3 pasos por delante de la mujer en la que alguna vez confié ciegamente. Elena giró la cabeza y me miró. No miró a Diego. Me miró a mí. Con una voz tan baja que casi fue un susurro, me dijo que yo había hecho eso a propósito. Que yo había dejado ese papel ahí para que ella lo encontrara. No lo negué. No le vi sentido a mentir. La miré a los ojos y le dije que lo había dejado ahí para ver qué haría ella con él. Y que el resultado nos decía a ambos todo lo que necesitábamos saber. La abogada Valeria pidió un receso de 15 minutos. Cuando volvieron a entrar a la sala, el tono había cambiado por completo. El número de $200,000 nunca más volvió a mencionarse.
La línea de inversiones conjuntas desapareció de la propuesta de acuerdo como si nunca hubiera existido. Lo que quedó sobre la mesa fue lo que siempre había existido legalmente. Y gracias a la documentación impecable de Diego, gracias a cada transferencia notariada semanas antes de que ella presentara su demanda, la división de bienes terminó siendo exactamente lo que la ley de Texas habría exigido desde el principio. No hubo premio gordo, no hubo bono de salida. Elena salió de esa mediación exactamente con lo que le correspondía legalmente. Ni un centavo más. Y como era de esperarse, no se lo tomó nada bien. Las llamadas empezaron esa misma noche. Al principio no estaba enojada. Sonaba confundida, casi suplicante. Me dejaba mensajes de voz diciendo que no entendía qué había pasado, que si podíamos hablar, que si se lo podía explicar. Para la segunda noche, el tono dio un giro total. Los mensajes de voz alternaban entre disculpas, entre sollozos y acusaciones llenas de furia, a veces dentro de la misma grabación de 1 minuto. Me llamó cruel. Dijo que lo que había hecho con la cuenta falsa era de psicópatas. Me llamó mentiroso. Quiero que piensen en esa última palabra por un segundo. Ella, llamándome mentiroso a mí. No respondía ninguno de sus mensajes. Diego me había aconsejado que no interactuara con ella. Y por primera vez en mi vida, quedarme callado fue el consejo más fácil de seguir. Aproximadamente 3 semanas después, a mediados de diciembre, recibí una llamada de un hombre llamado Carlos. Carlos y yo no éramos amigos cercanos, pero jugábamos al golf de vez en cuando con un grupo en común. Era el tipo de persona con la que te llevas bien, pero al que nunca llamarías de la nada. Me pidió que nos viéramos para tomar un café. Dijo que era importante. Cuando me senté frente a él, deslizó su teléfono celular sobre la mesa sin decir muchas palabras. Me dijo que creía que yo necesitaba ver algo, que había estado dudando si mostrarme o no, pero que decidió que yo merecía saber la verdad completa. Lo que vi en esa pantalla fue una cadena de mensajes de texto. Eran entre Elena y un hombre llamado Alejandro. Alguien a quien yo no conocía, de quien nunca había oído hablar hasta ese exacto momento. Resultó que Alejandro trabajaba en bienes raíces comerciales, y al parecer, tenían un amigo en común en el círculo de Carlos, que se había sentido incómodo al ver lo que estaba pasando, y decidió mostrar los mensajes. Los mensajes retrocedían 4 meses en el tiempo. Desde antes del código en el teléfono, desde antes de las llamadas en el patio trasero, Elena y Alejandro habían estado planeando esta salida juntos durante todo el tiempo que yo pasé armando el rompecabezas en silencio. Un mensaje, fechado la semana antes de la mediación, me revolvió el estómago. Elena le escribía: una vez que tengamos el acuerdo, tendremos más que suficiente para el pago inicial de la casa. Solo necesito que él firme los papeles. La respuesta de Alejandro fue: no dejes que te convenza de bajar la cantidad. Te has ganado esto. Empezamos de cero en el segundo que el dinero esté en el banco. Empezamos de cero. Las mismas malditas palabras que le había escuchado decir afuera de la cafetería en septiembre. Excepto que ahora, pero lo más revelador fueron los mensajes de la noche de la mediación. Elena, completamente devastada, le escribía a Alejandro contándole que el dinero no existía, que la cuenta de 6 cifras se había esfumado y que yo la había engañado. La respuesta de Alejandro tenía solo 5 palabras. Te jugó sucio. Sigue adelante. Y así de simple. En el segundo en que el dinero desapareció, él también lo hizo. No se alejó lentamente. No hubo una conversación difícil. Simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado planeando un futuro con ella, sino solo esperando un día de pago, del cual aprovecharse. Le di las gracias a Carlos. Y lo dije en serio. Más de lo que creo que él entendió. Los mensajes de texto no se mantuvieron en secreto por mucho tiempo. Carlos no se los había mostrado a nadie más, pero el amigo en común que originalmente los descubrió no tuvo tanta discreción. En un par de semanas, la verdad sobre lo que Elena había estado haciendo llegó a oídos de todo nuestro círculo de amigos. La historia que ella había estado contando por ahí, diciendo que yo la había tomado por sorpresa, y que estaba escondiendo dinero como un monstruo, se desmoronó rápidamente cuando la gente entendió las fechas y la línea de tiempo real. Su propio hermano, que inicialmente me había enviado un mensaje muy frío preguntándome cómo podía hacerle eso a su hermana, me llamó a finales de diciembre para pedirme perdón. Me dijo que no conocía la historia completa
y se disculpó por haber tomado la palabra de Elena sin escuchar mi versión. El divorcio se finalizó en la tercera semana de diciembre. Poco menos de 4 meses después de que noté por primera vez cómo agarraba su teléfono con pánico un domingo por la tarde. Me quedé con la casa en Hyde Park. Me quedé con lo que era legítimamente mío, totalmente documentado y legal. Elena se quedó con su auto, sus pertenencias personales y un acuerdo que reflejaba la realidad, en lugar del número de fantasía sobre el cual había intentado construir su futuro. No voy a fingir que no hay una especie de dolor extraño en todo esto. 11 años de tu vida no desaparecen simplemente porque el final fue feo. A veces todavía pienso en la versión de la mujer con la que me casé, la que solía dejar su teléfono boca arriba en la mesa, porque no tenía nada que ocultarme. No sé exactamente cuándo dejó de existir esa versión de ella. Tal vez nunca existió realmente, y yo simplemente no había estado prestando atención. Mi madre, Lucía, condujo desde San Antonio el primer fin de semana de enero. Llegó con muestras de pintura y absolutamente cero. Pintamos juntos la oficina que solía guardar la carpeta que nunca olvidaré. Me obligó a deshacerme del escritorio por completo. Dijo que ahora tenía mala energía, lo cual no es algo que esperara escuchar de mi madre a mis 42 años, pero no se equivocaba. La casa se siente mía otra vez. Está en silencio, pero es un silencio bueno. No es el silencio lleno de sospechas y mentiras en el que viví durante 4 meses sin darme cuenta. A veces la gente me pregunta si me siento culpable por la cuenta falsa. He pensado mucho en esa pregunta, y a esta conclusión he llegado. Yo nunca le dije a Elena una sola mentira. Nunca alteré un número real. Nunca afirmé que ese documento fuera algo que no era. Simplemente dejé un pedazo de papel en un cajón. Ella eligió, por su propia cuenta, y sin que nadie la obligara, revisar mis cosas privadas. Ella sacó sus propias conclusiones. Ella construyó toda una estrategia legal, y aparentemente toda una relación sentimental, alrededor de un número que nunca verificó, y que yo nunca confirmé. No fue traicionada por una trampa. Fue destruida por su propia certeza de que ella era más inteligente que yo. A veces pienso en esa cafetería de la avenida South Congress. La veo caminando por la acera, con el teléfono en la oreja, prometiéndole a alguien que empezarían de cero muy pronto. Y bueno, al final ambos empezaron de cero. Solo que no lo hicieron juntos, y definitivamente no lo hicieron con el dinero con el que ambos contaban. En cuanto a mí, no tengo prisa por empezar nada con nadie. Por ahora, solo estoy disfrutando de una casa que está en silencio porque hay paz, no porque alguien esté escondiendo algo. Supongo que eso también es empezar de cero. Solo me tomó el camino largo y doloroso para llegar hasta aquí.